Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Como cada domingo estamos aquí para ofrecer la palabra de Dios. Este es su programa para la edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que nos va a enseñar qué es lo que la Biblia dice acerca del vino. Hay muchas personas que se dedican a beber vino. Resulta que la Biblia tiene aquí una recomendación muy especial para aquellos que se dedican a beber vino. Entonces, hoy en este programa vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios acerca del vino fermentado, el vino con alcohol, el vino que embriaga, el vino que puede hacer que usted pierda hasta la memoria. En este programa vamos a ver cuáles son las recomendaciones que Dios nos da con respecto al vino fermentado, a la bebida alcohólica, qué es lo que el Señor recomienda, porque vamos a ver en este programa que varios episodios que se dan y que se dieron en el pasado tuvieron que ver con la bebida, tuvieron que ver con el vino. Por la embriaguez del vino fracasaron muchos y muchos fueron llevados pues a la tumba por haber bebido vino fermentado. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. En este momento, Padre amado, queremos que tú abras el entendimiento de aquellas personas que van a ver este programa. Pon en ellos, Señor, la sabiduría que solamente viene de parte tuya. Solo tú, Señor, eres sabio. Y por eso tú nos recomiendas que muchas cosas no las hagamos porque ya tú conoces el fin de las cosas. Te rogamos, Señor, que le dé discernimiento y sabiduría a aquellos que vean este interesante programa. Favores que te rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar este programa leyendo en el libro de San Juan, capítulo 2, donde ocurre un evento en el cual el Señor Jesús tuvo una participación con su madre y los discípulos que fueron invitados de manera especial a esta boda en Canaán de Galilea. Allí se efectuó una boda y Cristo Jesús fue invitado por los que se iban a casar, es decir, por los novios, y también su madre y sus discípulos estuvieron allí en esta festividad que se celebró en Canaán. Leemos en el capítulo 2, libro de San Juan, primer milagro de Jesús. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen más vino. Aquí se está presentando un problema. La madre de Jesús, que era de confianza, porque era pariente de los novios, es decir, de los que se estaban casando, pues tuvo la confianza de decirle a su hijo que no había más vino. Es decir, ella le dijo a Jesús: no hay más vino. Pero Jesús
le respondió a su madre de esta manera. En el verso 4 Jesús responde a María: Mujer, ¿qué tengo que ver con esto? Aún no ha llegado mi hora. Es decir, Jesús le está diciendo a María que todavía su hora no ha llegado, porque Jesús está recién empezando su ministerio. Es decir, Jesús está comenzando su misión. No era que Jesús no iba a hacer milagros. Jesús tenía programado hacer milagros durante su ministerio. Pero cuando él le dice a María que no ha llegado su hora, es porque todavía Jesús no ha comenzado su predicación del reino de los cielos. Todavía él no ha comenzado su trabajo, no ha comenzado su misión. Él está ahora participando en una actividad que fue invitado él y sus discípulos a participar en esta boda. Y le dice entonces, su madre entonces les dice, oiga bien, a los que servían, porque aquí viene la respuesta de María. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diga. Y había 6 tinajas de piedra para agua, de las que usan los judíos para la purificación. En cada una cabían 2 o 3 cántaros de agua, es decir, unos 50 litros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Después le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se la llevaron. Es decir, Jesús ordena que llenen las tinajas de agua. Los sirvientes llenaron las tinajas de agua, pero ellos no sabían qué iba a suceder, porque ellos sabían que el vino no se procesaba de esa manera. El vino había que procesarlo con las uvas y machacándola con los pies, porque eso era lo que ellos le llamaban el lagar. Es decir, allí ellos pues pisoteaban las uvas, y de ahí, cuando terminaban, entonces sacaban ese zumo de la uva y lo llevaban a un lugar donde era entonces elaborado y llevado entonces a un lugar donde se ponía por un largo tiempo a envejecer, para entonces eso convertirse en vino fermentado, en vino con alcohol. Es decir, que el proceso de fabricar vinos no es tan sencillo. No es como decir, llenen las tinajas de agua, como le dijo el Señor Jesús, llenen las tinajas de agua. Pero ese no es el proceso que usan los que fabrican vino. Duran mucho tiempo con el vino envejecido en bodegas, y allí ese vino puede tomarse 1 año, 2 años, hasta 3 años. Puede tomarse ese vino para el envejecimiento, para el añejamiento, para que el alcohol que ellos quieren o el grado de alcohol que debe tener ese vino, entonces es de acuerdo al envejecimiento que ellos le den en la bodega. En este caso va a suceder algo diferente. Jesús manda llenar las tinajas de agua y se va a producir el primer milagro de Jesús, que consiste en que Jesús convierte el agua en vino. Es decir, Jesús está convirtiendo el agua que llevaron los sirvientes, que echaron en las tinajas. Allí esa agua se va a convertir en vino. Pero tiene una particularidad este vino que Jesús está convirtiendo, esta agua que Jesús está convirtiendo en vino, es que no es fermentado. No llevó el tiempo que lleva el envejecimiento del vino. Jesús hace un vino instantáneo, pero es un vino que no tiene alcohol. Es un jugo de la vid, jugo de uva, no tiene alcohol. Por ende, entonces el vino que se va a brindar en la fiesta, después del que se bebieron, que se terminó, ahora van a beber el jugo de la vid, van a beber vino sin fermentar. Y Jesús da una orden, aquí lo dice, en el verso 8 dice que ordenó que se lo llevaran al maestresala, es decir, al catador,
al que aprueba el vino, el que da la orden para que el vino se pueda brindar en la boda. Allí había una persona especializada en eso. Y entonces los sirvientes, dice la palabra de Dios, que por orden de Jesús, entonces se lo llevaron. Cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, y está claro porque solamente sabían los sirvientes lo que Jesús había hecho con esa agua que estaba en la tinaja. Solamente lo sabían los sirvientes, la madre de Jesús y él. Todo lo que había sucedido en ese lugar donde estaban las tinajas llenas de agua que ahora se convirtieron en vino sin fermentar, es decir, jugo de la vid. Entonces se la llevaron al maestresala, que no sabía de dónde era, aún lo que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve el primero o el primer buen vino, y cuando han bebido bien, sirve el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Le está dando un elogio al novio, porque dejó el mejor vino para brindarlo al final. Resulta que el novio no sabía de dónde salió ese vino, con ese sabor tan agradable, con esa degustación que hizo el maestresala, que dijo que era el mejor vino, que él había pues dado la orden que se sirviera. Pero ese vino no era un vino que lo hizo el hombre. Ese vino no fue tocado por la mano del hombre. Ese vino no fue ni siquiera triturado allí en un lagar. Fue un vino que lo hizo Dios, que lo hizo Jesús. Es un vino especial, un vino que no te va a dañar, un vino que no tiene alcohol, un vino que te va a dar beneficios. No es el vino que nos bebemos o estamos acostumbrados a bebernos, un vino con alcohol, con mucho grado de alcohol, que es un vino que hace daño al organismo, un vino que te llevará a entorpecer también la mente, que te la va a oscurecer, que te va a llevar a blasfemar el nombre de Dios. Ese vino que la gente se bebe es un vino adulterado, un vino que está lleno de químicos, un vino que te va a entorpecer y que te va a dañar la salud. Ahora en este caso, el vino que Jesús le da la orden que ya lo pueden brindar es un vino que no va a dañar a los invitados, que no va a dañar a nadie, porque es un vino que no tiene alcohol y que es del fruto de la vid. Entonces, cuando el maestresala le da este elogio al novio, dice: este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que hizo Jesús. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Cafarnaúm, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí unos días. Vemos que María intercede para que Jesús convierta el agua en vino. El Señor Jesús le dice a María que no ha llegado su hora. El vino que se brinda no tiene alcohol. El ejemplo que Jesús nos da es que se puede beber el vino pero sin alcohol. Que usted puede beber vino sin alcohol. Es decir, el vino sin fermentar, sin alcohol, usted lo puede beber y es saludable. Le hará bien a su salud. Pero ya el vino fermentado, el vino con los químicos, el vino envejecido, ya ese vino es dañino, es un vino que lo va a llevar a entorpecer su mente, entonces no es bueno para la salud. Entonces vemos aquí que lo que Jesús hizo fue no por complacer a su madre, porque quizás ella fue la que tuvo la intervención de decirle a su hijo: no tienen más vino. Pero estamos viendo que no porque María intercede con su hijo para que allí entonces haya vino, ella tiene cierto poder
para que nosotros lleguemos a Cristo a través de ella. No, esto no se puede interpretar así. María, como invitada, quiso ayudar a los novios con las bebidas, especialmente con el vino. Jesús hace el milagro, pero no porque María está intercediendo para que haga el milagro. No, María habló y dijo del vino, pero Jesús ejecutó, porque a Dios le agrada que los invitados se sientan bien también, porque Dios quiere que compartamos y que todo nos quede bien. Jesús quiso que esta boda quedara bien, que no faltara el vino, pero no el que ellos estaban bebiendo, sino que no faltara el vino sin alcohol, el vino para la salud. Ese fue el vino que él dejó para que se lo tomaran, para que no salieran borrachos, para que salieran con sus juicios y no salieran blasfemando el nombre de Dios. Entonces, este milagro es para la honra y la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver otro episodio que se da también en la palabra de Dios, en el libro de Daniel. Vamos a ver qué ocurre en el libro de Daniel, capítulo 5. Aquí hay una festividad, aquí hay una fiesta, aquí hay una celebración, aquí hay un banquete que se está dando en Babilonia. Allí, en la casa del rey Belsasar, se está realizando un gran banquete. Están bebiendo vino, pero no vino sin fermentar, sino vino fermentado, vino envejecido, vino añejado, vino que embriaga, vino que hace entorpecer la mente. Entonces, vamos a ver este relato que es diferente al que presentó el Señor Jesús allí en la boda de Canaán. Allí entonces hay un vino sin fermentar, hay un vino genuino, hay un jugo de la vid. Aquí en este banquete está todo lo contrario. Vamos a ver lo que sucede en el capítulo 5, libro de Daniel. Impío banquete de Belsasar. Oiga bien la palabra, impío banquete de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Por qué es impío? Porque están bebiendo vino adulterado, están bebiendo vino con alcohol. Y aquí va a haber una gran embriaguez, van a estar borrachos y van a hacer algo que no es debido y que no debían hacerlo. Leemos en el capítulo 5, libro de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó a traer los vasos de oro y de plata de que Nabucodonosor, su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey, sus príncipes, sus esposas y concubinas. Aquí hay un gran error que comete el rey Belsasar. Primero, se está embriagando con el vino fermentado, con el vino con alcohol. Pero también vemos que en base ya a que el vino le está subiendo a la cabeza, al cerebro, lo está inhibiendo, lo está entorpeciendo, lo está cegando, ya con lo que ha bebido, el rey Belsasar entonces da una orden para continuar bebiendo vino fermentado. Ahora manda a buscar los vasos sagrados del templo de Jerusalén, que fueron usados en el templo de Jerusalén y que Nabucodonosor, su abuelo, lo había traído de allí y lo guardó en el templo de Marduk. Es decir, allí estaban estos utensilios que él no tocó. ¿Por qué? Él le dijo al profeta Jeremías que esos utensilios eran sagrados y que iban a ser llevados al templo o a su templo para ser guardados allí, pero que nadie lo iba a tocar. Es decir, Nabucodonosor no tocó los vasos ni los utensilios sagrados que trajo de Babilonia, que trajo de Jerusalén, lo llevó a Babilonia y lo dejó allí en el templo. Ahora vemos cómo Belsasar, ya en fiesta, en parranda, bebiendo,
con los amigos, los príncipes, las esposas, las concubinas, están ya ahora embriagados y mandan a buscar los vasos sagrados del templo de Jerusalén para en esos vasos beber vino fermentado, beber vino adulterado, vino que fue hecho por un hombre. Entonces, vamos a leer, a ver qué pasó con el rey Belsasar. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo del Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos, bebieron vino fermentado, vino con alcohol, envuelto ya en borrachera, beben en esos vasos sagrados del templo de Jerusalén, y allí entonces están profanando estos utensilios que pertenecían al templo de Dios en Jerusalén. Y dice que bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Las copas llenas de vino fermentado, llena de vino, oiga bien, con alcohol, ya con ellas en las manos brindaban por sus dioses de oro, de plata, de madera, de bronce. Ellos brindaban por sus dioses paganos con utensilios sagrados del templo de Jerusalén, que Dios había dado órdenes a Nabucodonosor que los tomara y se los llevara para Babilonia, pero que no podían tocarlo, que no podían tocar, oiga bien, esos utensilios, porque solamente los sacerdotes levíticos podían tomar o ponerle la mano a esos utensilios sagrados. Es decir, Aarón y sus hijos, solamente ellos podían ponerle la mano a esos utensilios sagrados que Dios lo había comisionado a ellos para que ellos ministraran el santuario. Vamos a leer en los versos 30 y 31 que después que el rey Belsasar comienza a beber en esos vasos sagrados de Dios vino fermentado, entonces una mano escribe en la pared, dice la palabra de Dios, la escritura es Mene, Tekel, Urpasin. La interpretación es Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Entonces, Peres, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Aquí Daniel le está interpretando la escritura en la pared. Durante el festín, durante el banquete, cuando estaban bebiendo vino en los utensilios sagrados, una mano invisible escribió estas palabras en la pared, las cuales Daniel interpreta y le dice al rey Belsasar, tu reino ha sido roto, ha sido hallado falto, y tú has sido ahora, ya tú vas a ser entregado a los medos y a los persas. Es decir, Dios había pronunciado una sentencia contra el rey de Babilonia, y esa sería su última noche, la última noche de Babilonia. Fruto del vino fermentado, fruto del vino que tomaron esa noche, que le entorpeció la mente, que le inhibió el cerebro, no tenían discernimiento por el alcohol que tomaron esa noche a través del vino. Es decir, perdieron el discernimiento, no podían discernir porque ya estaban imbuidos en el vino con alcohol. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Aquí llegó la última noche de Babilonia. Fruto del vino
de la fornicación, porque estaban allí fornicando, estaban allí violando los vasos sagrados, los utensilios sagrados del Señor, lo profanaron. Entonces el Señor escribe en la pared: tu reino ha sido quitado, ha sido pesado en balanza, y tu reino será entregado a los medos y a los persas. Es decir, allí fue la última noche de Babilonia cuando cayó en manos de los persas a través de Darío. Entonces vemos que en este episodio llegó la última noche de Babilonia porque habían profanado los utensilios sagrados de Dios por el vino que estaban tomando. Vemos entonces que llegó la última noche de Babilonia, es decir, llegó a su fin Babilonia. ¿Fruto de qué? De la ingesta de vino con alcohol. Entonces, el fracaso del rey Belsasar fue haber tomado vino con alcohol, vino fermentado, lo llevó al fracaso. Vamos a leer otro episodio que ocurre también en la palabra de Dios, y es el que ocurre en el capítulo donde ya vamos a ver algo aquí, donde Herodes, fruto también del vino, porque también otro fracaso de Herodes fue que el vino que él bebió en el capítulo 6, libro de Marcos 6, 21 al 29, vamos a ver qué pasa con el rey Herodes, que también fruto del vino fermentado, del vino con alcohol, entonces este rey también comete un gran error en medio de una fiesta como la que estuvo efectuándose en Babilonia cuando el rey Belsasar trajo los utensilios sagrados de Dios y lo utilizó en esa fiesta y bebieron en ellos. Ahora vamos a ver qué ocurre con Herodes el Grande, que también hay un problema con Herodes aquí. Y es que Herodes también en medio de un festín comete un gran error. Leemos en el capítulo 6, verso 21 al 29. Pero llegó un día oportuno. En la fiesta de su cumpleaños, Herodes dio una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea. Aquí hay otro banquete. Aquí hay otro banquete como el que hizo Belsasar. Ahora este banquete lo está haciendo el rey Herodes. Allí le está brindando vinos. Se están allí divirtiendo en esta fiesta de cumpleaños del rey Herodes. Entonces, cuando la hija de Herodía danzó, agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. En medio del vino, en medio del alcohol, ya Herodes está embriagado. Ya Herodes está ahora en este momento que ha perdido sus cabales. Sin embargo, como la muchacha le agradaba, Herodes ahora quiere complacerla para que ella entonces sienta algún interés por él. Porque recordemos que Herodía, que era la esposa de Herodes, era la esposa de su hermano Felipe. Es decir, que Herodes, ante una amonestación que ya le había hecho Juan el Bautista, que le había llamado adúltero, le llamó fornicador, es decir, Juan el Bautista ya le había llamado la atención a Herodes y a Herodía, porque estaban en concubinato, estaban en fornicación, estaban en adulterio los dos. Entonces vemos que ya esa amonestación que Juan le había hecho a Herodes lo llevó a la cárcel. Lo llevó a la cárcel por vía de Herodía, quien fue que mandó a que lo apresaran por una orden de Herodes. Ella convence al rey para que apresen a Juan el Bautista y es llevado a la cárcel. Pero Herodes sentía cierto temor por este hombre, porque
Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre de Dios, es decir, era un siervo de Dios y él tenía cierto temor de este hombre. Pero Herodía, que era perversa, una mujer mala, poseída por el diablo, entonces ella es la que ahora toma el mando, no de la hija, porque la hija realmente lo que pide, lo pide por Herodía, no porque ella quería la cabeza de Juan. Es decir, Salomé no estaba interesada en la cabeza de Juan el Bautista, primero porque a ella, Juan, no la había acusado de nada, pero sí a Herodía, su madre, ya la había acusado de adulterio, es decir, estaba en fornicación con Herodes, siendo ella esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Entonces leemos lo que dice la palabra de Dios. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella preguntó a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró deprisa al rey y le dijo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¡Qué sorpresa para Herodes! ¡Qué gran sorpresa para el rey! Que esta muchacha, que le agradaba a Herodes, ahora le pide algo que él realmente lo estremeció. El pedido que hizo esta muchacha a Herodes realmente lo estremeció. ¿Por qué? Porque lo que ella pidió fue la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes sentía cierto temor por este hombre. Sin embargo, ya había hecho un juramento delante de los que estaban allí como invitados. No podía echarse para atrás, porque la palabra y el juramento de un rey no se echan para atrás. Es decir, Herodes le dice entonces, aún en medio del entristecimiento que tuvo, dice: enseguida el rey envió a un guarda con la orden de traer la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, la dio a la muchacha y ella la llevó a su madre. Al saberlo, los discípulos de Juan se retiraron y luego entonces le pidieron el cuerpo de Juan al rey Herodes para que se lo entregara para ellos enterrar. Aquí, ¿cómo termina este episodio? Un episodio que termina con la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que había bautizado a Jesús en el Jordán. Juan el Bautista, que estaba enviado para abrir el camino al Mesías, porque él fue enviado a eso, a abrir el camino al Mesías que vendría. Ahora está ya su cabeza en un plato delante de la mujer de Herodes, es decir, delante de Herodía, que había ya pues encargado la cabeza de Juan el Bautista. Todo esto terminó fruto de una borrachera, fruto del vino, fruto de la embriaguez del vino con alcohol. Un fracaso de Belsasar, un fracaso de Herodes, porque en medio del vino pues atendió el pedido de esta muchacha, que lo hizo a través de su madre, es decir, la madre de Salomé fue la que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ella no podía pedirla directamente porque ella sabía cuánta estima tenía Herodes por Juan el Bautista. Sin embargo, se valió de su hija para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Vamos a ver otro episodio muy lamentable también en la palabra de Dios. Y es en el capítulo 10 del libro de Levítico. Aquí hay un caso muy especial. Aquí vamos a ver el caso de dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ya que estaban ejerciendo el sacerdocio en el santuario, es decir, ya ellos eran sacerdotes del santuario y tenían funciones específicas. Ellos tenían que prender el candelabro, es decir, prenderlo,
con el fuego que había dentro, no afuera, con el fuego que había puesto Dios en uno de los extremos del candelabro, el Señor había puesto fuego. Entonces ellos, como eran desobedientes a Aarón, porque eran desobedientes a su padre, Nadab y Abiú bebían vino y bebían sidra, es decir, se embriagaban. En medio de la borrachera, en medio del vino fermentado, en medio de la sidra fermentada, Nadab y Abiú cometen un gran error. En medio de la borrachera toman fuego profano. Vamos a leerlo en el capítulo 10, libro de Levítico. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso, y ofrecieron ante el Señor fuego profano, es decir, fuego de afuera, no del que había dentro del santuario, que era el que tenían que tomar, sino que trajeron un fuego extraño, y lo entraron dentro del tabernáculo. Ofrecieron fuego profano que él no les mandó, y salió de delante del Señor fuego y los devoró y murieron ante el Señor. Con Dios no se juega. Cuando Dios te hace una recomendación, hazlo como Él te dice, obedécelo como Él te manda. No quieras hacer las cosas como te dice el dirigente. No quieras hacer lo que el dirigente te manda. No hagas lo que te dice el sacerdote. No hagas lo que el hombre dice que haga. Haz lo que Dios te manda. Dios te manda a que no haga esto, no lo haga. Dios te dice, obedece mis mandamientos, obedécelo. Dios te dice, guárdame el sábado, guárdalo, porque el sábado es santo y sagrado. El sábado es un día santo y sagrado. Si Dios te dice, guárdalo, guárdalo. No te quieras llevar de los hombres, no te lleves de los dirigentes que te dicen, no, ya el sábado no es santo, ahora el día santo es el domingo. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que el domingo es santo? ¿En qué parte de la Biblia hay una comprobación de que el domingo sea santo? ¿Por dónde entra la santidad del domingo? No hay santidad en el domingo porque es el primer día de la semana. El día del Sunday, día del sol. Ese es el día domingo, día del sol, no dedicado a Dios, no dedicado al culto. Ese día no es un día de culto, no es un día para que usted se lo dedique al Señor. Dedíquele el sábado como Él se lo pide, que es santo y sagrado, que Dios lo bendijo y Dios lo santificó y lo apartó y lo dejó como un día santo para Él. Entonces, no te lleves de lo que te dice el pastor, no te lleves de lo que te dice el sacerdote, llévate de lo que dice la palabra de Dios, llévate de lo que dice Dios en su palabra, no te vayas a llevar de los dirigentes porque te vas a perder. Dios te dice que debes hacer lo que Él te manda a través de su palabra, no obedeciendo lo que te dicen los dirigentes. Tú no tienes que andar detrás de un dirigente obedeciendo todo lo que él te dice. Primero lee la Biblia, estúdiala, escudriñala. Entonces, luego, si tienes que obedecer algunas cosas que el pastor te diga, hazlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si está en consonancia con la palabra de Dios, lo que el sacerdote o el pastor te dice, si están en un así dice Jehová, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero si la Biblia no lo dice, no lo creo. Tú tienes que creer en lo que está aquí en la palabra de Dios. No te lleves de lo que te están enseñando porque te vas a perder. Iglesias completas con todo y pastores se van a perder. ¿Por qué? Porque andan enseñando cosas que Dios no ha enseñado. Entonces, abre los ojos, mi hermano. Abre los ojos, hermana. Tú eres un hijo de Dios, pero tienes que obedecer la palabra. No puedes hacer lo que los hombres te mandan. No hagas lo que te dicen los dirigentes. Haz lo que dice el Señor,
a través de su palabra. Entonces vemos que estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiud, por estar en bebida, por beber vino fermentado, vino adulterado, vino con alcohol, por beber sidra con alcohol, sidra fermentada, por beber vino y sidra fermentado, entonces Dios tuvo que exterminarlo, Dios tuvo que quemarlo delante de su Padre, allí mismo en el santuario. Entonces vemos aquí en el verso 8 y 9 cuál fue la recomendación que el Señor les dio a Aarón, que era el sumo sacerdote, padre de Nadab y Abiú. ¿Qué le recomienda el Señor a su padre? Aquí está, verso 8 y 9. No bebéis vino ni sidra. Entonces el Señor dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos beberéis vino ni sidra cuando vayáis a entrar en la tienda de la reunión, no sea que muráis. Decreto perpetuo para todas vuestras generaciones. Decreto perpetuo. ¿Qué quiere decir la palabra perpetuo? Eternamente. Es un mandato de Dios. Cuando Él te dice no bebas vino, es porque Dios sabe cuál es la consecuencia del vino fermentado, del vino con alcohol. ¿Hacia dónde te lleva? Vamos a leer en Proverbios capítulo 20, que aquí está la recomendación del Señor. Capítulo 20, Proverbios capítulo 20, verso 1 dice, las bebidas fuertes, el vino es burlador y la cerveza alborotadora. El que por ello se desvía no es sabio. Entonces vamos a razonar. ¿Fue sabio Belsasar? ¿Fue sabio Herodes? ¿Fueron sabios Nadab y Abiud? Entonces vemos que el fracaso de ellos fue por el vino, fue por el alcohol, fue por la sidra. Entonces el Señor te está diciendo que no es sabio el que bebe vino fermentado, el que bebe vino con alcohol, el que bebe cerveza con alcohol, el que bebe sidra con alcohol. No es sabio. ¿Por qué? Vamos a leer ahora en otro Proverbios 23. Vamos a ver lo que dice Proverbios 23. Que dice 31 al 33, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente y como víbora dará dolor. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Qué te puede hablar el vino fermentado con alcohol? Perversidades, blasfemias contra Dios. Por eso Dios no te recomienda que beba vino fermentado. Dios no te recomienda que bebas sidra fermentada. Dios no te recomienda que bebas cerveza fermentada. Todo lo que contenga alcohol, oiga bien, hace daño al organismo, hace daño al templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios y nadie puede ir con 1 litro de ron a una iglesia y dedicarse a bebérselo allí en el templo. Porque tú no puedes llevar eso al templo. De igual manera, cuando tú estás en bebidas alcohólicas como el vino, el ron, la cerveza, la sidra y todo lo que tenga componente con alcohol, ya tú estás cometiendo un grave error delante de Dios porque está profanando su templo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo y estamos llevando cosas nocivas, cosas que nos van a destruir. Pero Dios dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, dice que todo el que destruya mi cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios somos nosotros.
Tú y yo somos templo de Dios. Entonces, cuando llevamos alcohol, cuando llevamos vino, cuando llevamos cervezas, cuando llevamos vicios, drogas, cigarrillos, cuando llevamos todo tipo de vicio al templo de Dios, entonces, primero nos estamos destruyendo nosotros mismos, pero Dios dice que Él va a destruir a ese templo. Y ese templo somos tú y yo. Entonces, no quieras que Dios te destruya, porque Dios ha pronunciado una sentencia que todos aquellos que hacen las cosas contrarias a lo que Dios nos manda, Dios no tiene entonces su sentencia, su venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, no te busque eso de Dios, no te busque que Dios entonces haga su venganza en ti por no obedecer lo que Él manda. Vamos ahora a ver lo que sucede en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué sucede allí. Ahí vamos a ver otra vez a Babilonia. Ahora vamos a ver la Babilonia espiritual. Cuando el rey Belsasar bebió vino, allí bebió vino directo, es decir, vino literal. Se emborracharon, bebieron. Pero ahora vamos a ver una Babilonia espiritual que da a beber el vino de la fornicación, del vino adulterado de sus doctrinas y enseñanzas. El vino que vamos a hablar ahora es un vino simbólico, es un vino de enseñanzas que Dios no nos ha mandado a que la enseñemos, enseñanzas adulteradas, que el pueblo y el mundo y los feligreses la han aprendido de Babilonia espiritual. Entonces, vamos a ver aquí en el capítulo 17, libro de Apocalipsis, qué ocurre con esta Babilonia espiritual, madre de las rameras, que es una mujer en la Biblia que representa la iglesia apóstata. En la Biblia hay dos mujeres, porque la mujer en la Biblia simboliza la iglesia de Dios. Es decir, una mujer en la Biblia significa o nos habla de una iglesia. Pero aquí vemos que hay una mujer pura que está en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que es la mujer pura, que tiene el evangelio eterno y que anda vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Esta es la verdadera iglesia de Dios, la iglesia pura de Dios. En el capítulo 12, libro de Apocalipsis, ahí está descrita la mujer pura. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 17 la mujer adúltera, la mujer que es madre de las rameras, que es la que fornica con los reyes de la tierra, que es la que enseña falsas doctrinas, la que da a beber el vino con alcohol, el vino adulterado, las doctrinas y las enseñanzas equivocadas de la Iglesia Católica, que enseña tradiciones, que no creen la palabra de Dios, que no enseñan como Dios nos dice, sino que enseñan a su manera, porque ellos han elaborado su propio vino, ellos han adulterado el vino de Dios, el vino que Jesús pues hizo allí en Caná, era un vino puro, jugo de la vid. Ahora esta iglesia adultera ese vino y le echa de todo y lo fermenta con todo para que todos beban, para embriagarlos. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica, que ha embriagado con su vino, con sus doctrinas, con sus falsas enseñanzas, han embriagado a toda la tierra. Leemos en el capítulo 17, el libro de Apocalipsis, la condenación de Babilonia, ahora Babilonia simbólica. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Está en medio de naciones gobernando al mundo. La Iglesia Católica hoy está en medio de los pueblos y en medio de las naciones gobernándolo y lo tiene embriagado, es decir, los tiene borracho. Entonces dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes
se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones, de las impurezas, de la fornicación, y en su frente tenía escrito un nombre, atención, un misterio: la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella es la protagonista de la falsa doctrina que hoy se predica en el mundo entero. Los católicos, los cristianos evangélicos, los presbiterianos, los metodistas, los testigos de Jehová y todas las sectas que hay en el mundo están todas siguiendo a Babilonia, y hoy tienen un gran acuerdo ecuménico para seguir bebiendo del vino, para seguirse embriagando, para seguir llevando esas falsas doctrinas. Vemos que esta gran alianza que ellos tienen, porque se han embriagado con la sangre de los mártires y se han embriagado con el vino de la fornicación de ella, de Babilonia, la grande, la madre de las rameras, que están en un gran festín, están celebrando sus planes y proyectos, porque están haciendo una gran abominación delante de Dios, están abominando a Dios. Y esta gran ramera es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que enseña falsas doctrinas y que no está basada en la Biblia, porque la Iglesia Católica no toma nada de la Biblia, sino de sus tradiciones. Ellos lo que hacen es comparar sus tradiciones con la Biblia, pero debe ser lo contrario. Debe ser la Biblia y solamente la Biblia, y no tradiciones, porque el Señor Jesús dijo: en vano me honran, obedeciendo como mandamientos de hombre. Es decir, Él descalifica las tradiciones. Cristo descalifica las tradiciones. Usted no puede adorar al Señor Jesús con tradiciones, porque Él la negó. El Señor Jesús aborrece ese tipo de adoración. Usted tiene que estar claro. La Iglesia Católica entonces enseña que usted debe orar, usted debe rendirle culto a los santos, que usted debe hacer fiestas patronales, que usted debe celebrarle 9 días al difunto, que usted tiene que hacerle una vela de cabo de año a un difunto, que usted tiene que hacer brindis de hora santa, que usted tiene que pagar para una misa, que usted tiene que pagar para una de lo que ellos le llaman indulgencia. Es decir, la Iglesia Católica, todo lo que enseña está contrario a la Biblia. Nada de lo que ellos enseñan está aquí escrito. Todo lo que ellos hacen es llenarle la cabeza de alcohol a usted, con vino adulterado. Cuando usted bebe de esa copa de Roma, de la Iglesia Católica, cuando usted bebe en esa copa, está llevando inmundicia, se está llenando de demonios que están allí en la habitación, guarida de demonios y de toda ave inmunda, dice el Señor. Eso es la Iglesia Católica. Entonces, usted hoy tiene que abrir los ojos. Oiga lo que dice el Señor en el capítulo 18, libro de Apocalipsis. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Los reyes de la tierra, de las grandes naciones, han bebido del vino de Babilonia, del vino adulterado. Han creído en sus mentiras y lo han secundado. También han bebido los grandes mercaderes, se han hecho ricos con todas las cosas que Babilonia le ofrece como beneficio y ganancia. Hoy en día, entonces, el comercio, los reyes de la tierra y la sociedad en general le está dando el visto bueno a la gran ramera, a la gran Babilonia. Entonces, están en contra de Dios, se han levantado contra Dios
porque han hecho una alianza diabólica. Primero, la alianza del ecumenismo, donde todos sean uno, pero es una mentira del diablo. Ellos se han hecho uno bebiendo del vino de la fornicación de la gran ramera. Es decir, todo lo que están en el convenio ecuménico están borrachos. Están borrachos. Es decir, todos están borrachos. Hoy en día, todos los que están en ese encuentro, todos los que están en esa alianza de ecumenismo, son borrachos. Entonces, vemos que ya la alianza del ecumenismo y la otra alianza de Laudato Si, ahora dice aquí que los reyes de la tierra también han bebido de ese vino. Es decir, los presidentes y los reyes de la tierra se han dado su vino también de fornicación con Babilonia. Han bebido del vino adulterado con alcohol y están borrachos, igual que los religiosos. Los religiosos están borrachos también y los presidentes de las naciones están borrachos. La sociedad civil también ha sido emborrachada a través de Laudato Si. Salvemos el planeta, salvemos la casa común. ¿Y puede un borracho salvar su casa? ¿Puede un borracho saber si la casa está limpia o sucia? ¿Puede un borracho discernir? Entonces, están borrachos tanto los religiosos que siguen a Babilonia como los presidentes de la tierra que siguen a la Iglesia Católica. También los que están allí secundando a la Iglesia también de la parte civil, de la sociedad civil, también están borrachos porque han bebido de ese vino adulterado de la Iglesia Católica. Hoy en día, entonces, el Señor tiene la gran venganza para Babilonia, la madre de las rameras. Aquí está la sentencia del Señor. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis su plaga. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, Dios se acordó de su maldad. Dadle a ella como ella os dio a beber, dadle a ella el doble de la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, no soy viuda ni veré llanto. Por eso un solo día vendrán plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios Todopoderoso que la juzga es poderoso. Leemos en el capítulo 6, para terminar este programa del libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Una lista aquí de personas que no van a entrar al cielo, que ya el Señor Alá ha sentenciado. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay una lista de personas que ya Dios ha determinado que no van a heredar el reino de los cielos. Entre ellos están los borrachos, los que ingieren vino con alcohol, los que beben cervezas, los que beben sidras, todo lo que andan bebiendo alcohol, bebiendo vino adulterado, no heredarán el reino de los cielos. Que tú no seas uno de ellos, que tú estés íntegro en el amor de Dios y que haga lo que el Señor Jesús te dice.
si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el Señor te dice, guarda mis mandamientos para que puedas entrar al reino de los cielos. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos con ustedes en otro programa similar. Mientras tanto, le decimos que el Señor les bendiga. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Si venceremos, Cristo muy pronto